Ya chicos, entonces vamos a entrar de lleno a los contenidos propiamente tal. Vamos a tener un par de jornadas, ¿cierto? Un par de clases que van a ser teóricas asociadas a el área de la psicología educacional. Vamos a bajar efectivamente a lo que yo les comentaba al principio, un ámbito particular desde donde se ejerce en el área educativa, que es convivencia escolar. Luego vamos a tener el espacio para el análisis de un caso de un colegio. Eh, Posteriormente vamos a tener la entrega del caso que va a ser evaluado propiamente tal. Vamos a fijar ahí una fecha de entrega, porque justo esa semana es la semana que debería, o sea, la que estaba programada la fecha inicial, es la semana que vamos a tener receso, así que ahí vamos a tener que ver cuándo se entrega eso. Yo, como les comentaba, reprogramé lo que quedó en esa semana de descanso y luego vamos a cerrar el 24 con la prueba que estábamos comentando. Bien, entonces nos corresponde revisar, chicos, en esta sección eh, el ámbito de la psicología educacional, que como ustedes bien saben es una subdisciplina o es un campo dentro de la psicología. ¿Ya? Vamos a revisar algunos aspectos históricos iniciales. Yo les voy a pasar un capítulo asociado también a esa revisión sobre fundamentos asociados, pero me gustaría que partiéramos con estas tres preguntas para indagar también qué nociones tienen o qué es lo que saben a estas alturas de la formación, o si saben muy poco, o si sí, ya han abordado quizás algunos elementos, o conocen quizás algunos elementos, respecto a lo que aparece acá, ¿ya? ¿Qué es la psicología educacional? ¿Qué ámbitos de acción abarcará la psicología educacional? ¿O qué hará un psicólogo educacional? ¿Ya? Así que ahí me gustaría preguntarles también, tener como los comentarios, la apreciación de ustedes, de los que quieran comentar. Eh, Primero, ¿qué entienden por psicología educacional? O qué hace un psicólogo educacional concretamente. ¿Qué saben respecto de eso, chicos? A partir quizás de otras cosas, yo siempre por lo general comento algunos elementos, pero que es que me gustaría también escucharlos en ese sentido para... Yo quiero, o sea, tengo entendido que lo que hacen es apoyo, por ejemplo, a los alumnos igual cuando tienen problemas de aprendizaje. O sea, yo al menos lo que vi cuando estuve en el CAPI es que te enseñan, por ejemplo, algunas técnicas de estudio, hablan contigo, se dan cuenta sobre técnicas te podrían servir más y comienzan a ayudarte a desarrollar estrategias de aprendizaje, otro centrado, ¿cómo decirlo? Eh, sí, que se basa más que todo en lo cognitivo, pero no me acuerdo mucho de la materia que vimos en segundo. Pero al menos sí recuerdo que algunos se especificaban en ayudar a los alumnos a desarrollar estrategias de aprendizaje que pudieran mejorar y todo que fuera personalizado. O sea, que no es como que todo es por igual, sino que se daban cuenta que hay caso a caso. Algunos, al menos el que conocí yo. Ya, súper. ¿Qué más, chicos? ¿Alguien Profe, más? ¿Mm? usted, bueno, como más de lo que se hace, que no se hace. Uno no va a hacer psicoterapia a un alumno, sino que es como uno evalúa lo que puede estar pasando por lo que a nosotros nos enseñaron, igual lo que yo veía en el liceo, que un psicólogo educacional nunca en el colegio va a hacer psicoterapia, sino como que evalúa, puede realizar los mismos como el BISC, otro método de evaluación se encarga de convivencia escolar y es como una red de apoyo que deriva a psicólogos que como clínicos para casos más complicados que hagan terapia. Ve convivencia escolar, trabaja con las personas del PIE, y van viendo así como también cómo se van relacionando todos los alumnos, y no solo con los que tienen, entre comillas, problemas, sino que es como se van relacionando todos. Ya, ok. ¿Alguien más que quiera comentar? Que tenga como otras impresiones. Yo, profesora, Ujú. por lo menos la psicóloga que estaba en el colegio donde estaba yo había llegado a potenciar a niños que estaban como con escasos recursos. Eran niños de un programa en especial, no recuerdo bien su nombre, pero como que llegaban a darle charlas una vez por semana
y le enseñaban como métodos de salir adelante, le enseñaban como a que tuvieran una visión de trabajo o de seguir estudiando. Igual encontraba que era súper bueno. Ya. ¿Quién habló? ¿Carla o no? Sí, profesora. Sí, ya. Que ustedes saben cuando uno está en modo presentación no ve los nombres de las personas. Gracias, Carla. Bueno, a partir un poco de lo que han comentado las compañeras, no sé si alguien más quiere comentar, pero buena parte de lo que comentaron sí tiene relación con lo que hace un psicólogo educacional, pero vamos a ir entendiendo y aprendiendo también que no, ya hay hoy día mucho margen de acción respecto al ejercicio de la psicología educacional, que tiene que ver mucho con esto que les comento, que hoy día es un ámbito de amplio desarrollo laboral, ¿ya? Y ahí uno puede ir viendo, incluso dentro de la psicología educacional, que áreas o roles dentro de este campo quizás pueden ser más, más interesantes para uno cuando trabaja realmente, o qué acciones pueden ser quizás más significativas dentro de una comunidad o dentro de un contexto escolar, ¿ya? Bueno, parte de estos aspectos vamos a ir desenredando, entregando, ¿cierto?, a la medida que revisemos algunos contenidos, ¿ya? Lo primero que vamos a revisar así bien a grosso modo, hay un texto introductorio respecto a la historia de la psicología educacional que lo remonta incluso a los mismos inicios de la propia psicología o incluso anterior, pero a grosso modo para tener esa óptica, ¿cierto?, general, iniciando esta sección, ¿cierto?, tenemos un poco que distinguir un par de periodos históricos, ¿cierto?, y algunos elementos icónicos que han delimitado el desarrollo, entre comillas, de esta subdisciplina, ¿ya? Que, entre comillas, como que aúna, ¿cierto?, la psicología y la educación, ¿ya? Entonces, la pregunta que siempre estuvo a la base, ¿cierto?, es, bueno, esto en realidad es principios de psicología general aplicados a educación, o más bien esto es un ámbito educativo propiamente tal, cierta intervención educativa propiamente tal, pero acercándose a lo que es la psicología, ¿cierto? Hay muchos cuestionamientos que hasta el día de hoy persiguen a la psicología educacional y que de alguna manera han ido permitiendo que se establezcan o que se vayan configurando en la medida que pasó el tiempo cuál es su objeto de estudio, su campo de estudio, ¿ya? Y eso lo vamos a revisar, pero vamos a tener algunos procesos, ¿cierto? Vamos a entender, por ejemplo, que vamos a distinguir esta época precientífica de la época científica propiamente tal, ¿ya? La época precientífica que tiene que ver incluso con varios siglos antes de Cristo, ¿ya? Incluso en la Edad Antigua o desde algunos libros de historia universal, incluso lo que es considerado la prehistoria, ya cómo se asientan los primeros sistemas, o más que sistemas, las primeras formas de educación, que básicamente en ese periodo estaban entendidos como la transmisión de algún tipo de conocimiento, ¿ya? Y luego, ¿cierto? Entre los siglos cuarto antes de Cristo y más o menos las primeras épocas o hasta donde culmina un poco el gran auge que tuvo, ¿cierto?, la filosofía griega a través de filósofos como Platón, Aristóteles y muchos otros más, ¿cierto?, que ya en esa época ustedes saben, hay uno un poco, tiene toda esta reminiscencia de lo que uno aprende en enseñanza media respecto a, y de lo que uno ha ido interiorizando, ¿cierto?, respecto a cómo surge en el seno de la filosofía griega y después de la filosofía también romana, ¿cierto?, ya desde ese periodo postulados que fundan el inicio de las distintas disciplinas, ¿ya? Ustedes saben además que la filosofía, este cuestionarse, ¿cierto?, ser humano, entre comillas, termina siendo como la madre de toda la ciencia, siendo que la filosofía en sí es filosofía, no es ciencia, ¿cierto? Pero desde ahí, desde esa intuición, desde esa búsqueda del conocimiento, se plantea el origen de todas las otras formas que luego terminan entre comillas, convertirse en ciertas disciplinas, algunas científicas propiamente tal, otras más desde las ciencias sociales, etcétera, etcétera, ¿ya?
lo importante de considerar aquello en esta misma línea es que muchos de los postulados que se presentan en esa época a partir de filósofos bien icónicos, ¿cierto?, guardan incluso relación al momento actual con el objeto de estudio de la psicología educacional, ¿ya? ¿Cuál es el rol del maestro? ¿Cómo se puede orientar, ¿cierto?, a una persona que está en un periodo de juventud donde está formándose en algún área del conocimiento? ¿Cuáles son los roles de la sociedad? ¿Cómo emerge democracia, etcétera, etcétera? Un poco, muchas cosas que hoy día están en pleno apogeo también, ¿cierto? Como desde la crítica social se retoman cosas que están presentes desde la misma historia de la humanidad, ¿ya? En ese periodo, hasta más o menos el 1890, ¿cierto? En esos años, o en el límite de esos años, en ese rango, aparecen algunos elementos que marcan este devenir en la psicología, ¿ya? Ustedes saben, por ejemplo, lo que causa la fundación, ¿cierto?, del primer laboratorio experimental por Kuhn en ese periodo, y también que eso fue en Europa, ¿cierto?, pero también el laboratorio que se funda en Estados Unidos a través de William James, que de alguna manera permiten que la psicología se desprenda de la filosofía, que no solamente sea, digamos, un filosofar o un cuestionamiento de temáticas humanas, sino que se empiece a investigar, ¿cierto? Por lo tanto, ese es el acto icónico que delimita un poco, que separa lo que hoy día entendemos como filosofía propiamente tal y lo que vamos a entender también como nuestra propia disciplina, ¿cierto? Esto que ustedes ya llevan 4 años formándose o incluso más a veces, ¿cierto? Y que están también ahí soslayando, ¿cierto?, todo lo que implica también culminar y llevar a cabo lo que es una formación de una carrera universitaria. Por lo tanto, ahí eso ya delimita, entre comillas, esta psicología en el marco de la aspiración inclusive a ser una disciplina social científica obligada a la sistematización científica, ¿ya? Y en ese periodo, ¿cierto?, el aporte de varios autores, algunos de ellos psicólogos, pero también teóricos, autores e investigadores que también eran de otras áreas, ya de la pedagogía, de la medicina. Ustedes saben que antiguamente estaba esta concepción asociada al conocimiento a través de los políglotas, ¿cierto? Donde quizás una persona no solamente ejercía un campo del conocimiento, ¿ya?, sino eran doctos y eruditos en muchas áreas del conocimiento, ¿cierto? Es común encontrarnos en ese periodo personas que estudiaban medicina, pedagogía, psicología, que eran filósofos, que eran escritores, que eran historiadores, que estudiaban los astros, ¿cierto?, etcétera, etcétera. Más o menos incluso hasta ese periodo, ¿cierto?, estaba un poco esta lógica de la gente que era erudita en cierta materia, ¿ya? Y luego ya al entrar definitivamente al siglo XX, ya las disciplinas se empiezan a atomizar, ¿ya? Por lo tanto está esta lógica más bien de que uno se forma y estudia o una carrera u otra carrera, ¿cierto? Y se delimitan un poco los campos del conocimiento, y eso ustedes saben que trae cosas, como todo, trae pro y contra, ¿ya? Pero bueno, en ese periodo, ¿cierto?, hay algunos aportes significativos. Aparece la figura de James Cattell, de William James, de Stanley Hall, por nombrar algunos, hay muchos más. Ya pensemos que también en ese periodo, finalizando el 1800, en Francia además aparece la figura de Binet, que es súper significativo para la tradición de la psicología educacional, porque elabora el primer test de inteligencia, ¿ya? Luego, los aportes que hace vienen en la construcción de esa primera forma de estudio, ¿cierto?, de algunos procesos mentales, principalmente en el seno de los niños franceses que se estaban empezando a escolarizar, ¿ya? Pensemos que en ese periodo también está ocurriendo en las sociedades occidentales este fenómeno de la escolarización universal, ¿ya?, de la escolarización básica, ¿ya? Por lo tanto, ahí la preocupación ya en ese momento era que efectivamente no todos los niños que estaban dentro de un aula de clase, ¿ya?, terminaban aprendiendo de la misma forma o los mismos contenidos, ¿ya? Por lo tanto, ahí se le asigna esta tarea a Binet de poder estudiar, ¿cierto?, de crear algún tipo de método para poder explicar por qué los alumnos no aprendían todo lo mismo, ¿ya? Porque se pensaban un poco que
que frente a un mismo tipo de enseñanza, si una persona adulta, si un docente explicaba ABC, todos los alumnos, como todos estaban en esa sala, todos aprendían lo mismo, ¿cierto? Tenían que aprender ABC, pero ahí obviamente se dieron cuenta que no, que los alumnos eran muy diversos, que algunos presentaban algunas dificultades de aprendizaje y que no era tan lineal, ¿cierto? Esto que el profesor trataba de enseñar respecto a lo que el alumno terminaba aprendiendo no era lineal. Y efectivamente sabemos que no es lineal, ¿ya? Porque lo que pasa en la cabeza de cada persona es un mundo de diferencia, ¿ya? Por lo tanto, ahí Binet establece ese la elaboración del primer test de inteligencia, que luego es tomado por investigadores de Estados Unidos, y se elabora, por ejemplo, el segundo instrumento, que es el test de Stanford-Binet, ¿ya? Y de ahí en adelante hay toda una lógica y toda una tradición respecto a la creación de instrumentos de evaluación, principalmente que miden o evalúan funciones cognitivas, funciones mentales, ¿cierto? Y es tan potente esa tradición, ¿cierto? Es tan potente el constructo de inteligencia, que además es súper controversial, ¿cierto? Que hasta el día de hoy los psicólogos en distintos planos hacemos uso masivo de los instrumentos de evaluación como el test de inteligencia, y es además uno de los que está más validado, ¿ya? Porque obedece a ciertos criterios de estandarización estadística, de validez, de confiabilidad, etcétera, ¿ya? Y de hecho, una de las tareas que hace un psicólogo en cierta área de la psicología educacional, más bien de la psicología escolar, trabajando en escuela, ¿cierto? Particularmente en los PIE, en los programas de integración escolar, tiene que ver con el uso del test WIS, por ejemplo, o el VICE, ya eso lo vamos a ver también posteriormente. Entonces, este periodo asociado a esos, digamos, a esos eventos, ¿cierto? Nos separan un poco, nos distinguen entre esta época precientífica y la época científica propiamente tal, y particularmente desde lo que alberga lo educativo, ¿cierto? Además de estos eventos que marcan a la psicología en general, ¿cierto? Particularmente desde el terreno educativo, vemos también que en ese periodo, ¿cierto? Entrando en la primera parte del siglo XX, pensemos inicios del 1900, ocurre una revolución inclusive del pensamiento educativo europeo. Ya pensemos que en ese periodo ya gran parte de los países occidentales de Europa habían desarrollado sistemas de enseñanza, ¿ya? En Alemania, en Italia, en todos los países centroeuropeos, se empezaron a gestar sistemas de escolarización, y ahí a partir de eso, ¿cierto?, empiezan los primeros teóricos, algunos, tal como les mencioné, ¿cierto?, no solamente pedagogos, psicólogos, médicos o autores que tenían un poco de conocimiento en distintas materias, empiezan a reconsiderar la labor educativa y a plantear las primeras miradas críticas que luego se asocian a las distintas formas educativas en distintas partes del mundo, ¿ya? Algunos de esos elementos siguen presentes hasta el día de hoy, algunos no, se han ido reconvirtiendo, pero particularmente lo que ocurre ahí en términos de la labor educativa tiene que ver con la emergencia de lo que se va a denominar la escuela nueva, ¿ya? Hay un cambio de enfoque entre la escuela tradicional, que era lo que se venía haciendo desde la Edad Media más o menos hasta ese periodo, y luego surge a partir de los planteamientos y las críticas de estos autores, lo que se va a denominar la escuela nueva, que en el fondo es como una reconceptualización respecto a los mecanismos de educación, ¿ya? Y eso, ¿cierto? Esa revolución en términos del pensamiento asociado a la educación es lo que plantea ya en ese periodo de la historia varias reformas educativas que incluso impactan a Chile. Ya hay que entender en esa lógica que la primera reforma educativa al sistema escolar chileno justamente viene con el tránsito de esos pensamientos, de esa coyuntura a la lógica escolar de ese periodo en Chile. Y por lo tanto, en el año 1928 tenemos lo que por primera vez se reconoce, ¿cierto?, en la trayectoria educativa institucional en Chile como la reforma educativa, ¿ya? Bueno, después de eso hemos seguido eternamente, ¿cierto?, con reformas educativas, porque evidentemente es una lógica de nunca acabar. Ya no es que en un momento se haga una reforma, se cambien ciertas legislaciones o se hagan ciertas mejoras y que eso nos va a servir para el resto de los tiempos. No es así, ¿cierto? Un poco como lo que yo comentaba recién en la discusión, ¿cierto? Uno constantemente está viendo qué cosas tiene que ir manteniendo y qué cosas se tienen que ir también mejorando o transformando, ¿ya?
Bueno, y ahí hay precursores muy significativos, ¿cierto? Particularmente desde el lado más norteamericano, como John Dewey. Ustedes saben que Dewey es uno de los fundadores de la revolución del pensamiento pedagógico en la época contemporánea, los aportes que también hace Charles Judd, y particularmente lo que nos corresponde a la psicología educacional se torna en la figura de Edward Thorndike, donde en el año 1903 publica el primer texto que lleva el nombre de psicología educacional. ¿Ya? No es el único que publica, también publica otros escritos, otros documentos que aluden a la emergencia, ¿cierto? Emerge finalmente casi como desde el nombre, el concepto de psicología educacional, y por los elementos que él desarrolla en esa línea, entre comillas, es el denominado como primer psicólogo educacional, ¿ya? Y de ahí en adelante, ¿cierto? Han pasado muchos cambios. La labor educativa ha estado constantemente en reformulación, con aportes significativos, ¿cierto? Desde las distintas partes del mundo y también particularmente en Chile, ¿cierto? Hay varios elementos o varios autores, ¿cierto? Varios eventos que uno podría ir ya reconociendo en el periodo más actual, ¿cierto? Desde la mitad del siglo pasado, ¿cierto? 1950, 1960, 1970, 1980, y de ahí hasta la fecha más reciente que la tenemos como más contemporánea en la cabeza, ¿ya? Van a leer un capítulo que profundiza aspectos asociados a este desarrollo más histórico, pero un poco para tener esta revisión, ¿cierto? Luego, entender que dentro de la psicología, como disciplina, en esta misma óptica de proyección de nuestra disciplina, ¿cierto? Y nuestra profesión, hacer estas discriminaciones iniciales, chicos, ¿ya? Por ejemplo, entender básicamente que una disciplina hoy día se entiende a modo general, ¿cierto? Como un campo profesional o un campo de estudio, ¿ya? Y en ese marco, ¿cierto? Las disciplinas actualmente se encuentran atomizadas, ¿cierto? O uno estudia, no sé, ingeniería, o estudia sociología, o estudia psicología, o pedagogía, o medicina, ¿cierto? Por lo tanto, las diversas profesiones y disciplinas se encuentran atomizadas en un campo de conocimiento. ¿Ya? Y eso también, entre comillas, tiende a delimitar lo que es propio de mi área y que me diferencia también de otro profesional, ¿ya? Aunque uno sabe que muchas veces en la práctica esos márgenes igual tienden a como a desdibujarse un poco, ¿ya? Y también responde que así sea, porque ustedes saben que después cuando uno ejerce, gran parte del trabajo que se hace está en el terreno de lo multidisciplinar, ¿ya? Porque obviamente las disciplinas han ido, en el fondo, diferenciando los objetos de estudio en el ser humano. Pero para muchas de estas disciplinas el objeto de estudio sigue siendo el ser humano, ¿cierto? Para la medicina, para la pedagogía, para la sociología, la antropología, la psicología, todos tenemos probablemente el mismo gran objeto de estudio, que es el ser humano, que es la sociedad, la cultura, etcétera, etcétera. Pero hemos ido diferenciando ciertas líneas de conocimiento para poder comprenderlo, darle abordaje, ¿cierto? Para poder entender cómo sucede cierto fenómeno. Pero en la realidad es muy difícil hacer esa división. Pues yo cuando me llega un niño, yo no puedo decir, ya, pero esto es netamente, yo voy a solamente observar este aspecto de la persona o de este niño que me llega con una problemática, porque esto es solamente lo que me corresponde o esto es el objeto de estudio de la psicología educacional. Yo no puedo hacerlo, yo obviamente estoy mirando a la persona en su integralidad. Esa persona tiene un contexto social, tiene un contexto comunitario, tiene una biología, a lo mejor si está con un padecimiento médico, tendré que ser consciente de eso, ¿cierto? Tiene un sistema familiar, a lo mejor no me corresponde hacer terapia, pero tengo que también visibilizar eso, ¿cierto? No sé. Por eso es que hoy día, luego en el ejercicio profesional, esos límites, si bien se mantienen, se tiende a trabajar desde un marco multidisciplinar, ¿ya? Y ya cuando ustedes ejerzan, van a encontrar ese concepto presente en las distintas áreas de trabajo, ¿ya? En salud, en educación, en los distintos dispositivos del área social, ¿ya? En áreas organizacionales, laborales también, ¿ya? Y en esta óptica, ¿cierto? Vamos a entender que también cada disciplina tiene un perfil profesional, ya lo que uno
va revisando año a año en los comités curriculares de las carreras, de las profesiones, ¿cierto? Para decir, bueno, qué competencias, qué conocimientos debe tener a la base, ¿cierto? Como mínimo, estos estudiantes que están estudiando X profesión o X carrera. O sea, ¿qué se espera? ¿Ya? Porque ahí también va a ser distinto desde una disciplina a otro, y eso está muy ligado a lo que estábamos conversando también, ¿cierto? En el primer bloque, que tiene que ver con, bueno, cuáles son los niveles de exigencia. En algunos niveles esto se podrá bajar, ¿no? ¿Cierto? ¿Qué se espera que el alumno maneje como conocimiento teórico al finalizar de la carrera? ¿Qué se espera en términos de ciertas competencias actitudinales, etcétera, etcétera? Porque de alguna manera eso hay que homologarlo, ¿cierto? Que por lo menos todos los que dicen ser de X carrera o titulados desde X disciplina, más o menos todos tengamos un paraguas que los homologue, ¿cierto? Y de ahí hacia arriba uno luego sigue aprendiendo y sigue estudiando, ¿ya? Y dentro de este marco, ¿cierto? Vamos a entender que la psicología educacional corresponde a un campo disciplinar dentro de la psicología, y un campo disciplinar lo vamos a distinguir tal como aparece acá, escrito en la diapositiva, ¿cierto? Básicamente como a la organización sistemática de conocimientos, de información, de modelos teóricos asociados a un área particular de nuestra carrera o de nuestra profesión, ¿cierto? Que se elabora a través de un plan de estudio. O sea, esto efectivamente es algo que uno, entre comillas, es sistematizado, ya sea en la formación inicial o en los estudios posteriores que uno desarrolla asociado a una determinada área en donde uno decida finalmente especializarse o ejercer, ¿ya? Y que está asociado además, ¿cierto? Si cada carrera tiene un perfil profesional genérico, también desde cada área vamos a entender que hay un perfil profesional específico. Y eso nos lleva a entender cuál es el objeto de estudio en particular desde la psicología educacional, cuáles son los roles que ejercen o que emergen a partir de aquello, y cómo también vamos diferenciando la psicología educacional de otros campos disciplinares, ¿ya? Vamos a entender en esa lógica que el campo disciplinar o un campo disciplinar dentro de nuestra profesión y dentro de cualquier profesión va a tener por lo menos estos 4 elementos, ¿ya? Vamos a tener de manera específica ya un cuerpo de conocimientos de carácter más específico. Vamos a ir delimitando el quehacer de quienes ejercen este campo disciplinar. Asociado a eso vamos a ir conociendo, vamos a entender que existen ciertos métodos, técnicas o procedimientos que también lo diferencian de otros campos disciplinares dentro de la psicología, y que vamos a tener también escenarios de ejercicio distintos, ¿ya? Y eso es un poco lo que vamos a ir reconociendo, ¿cierto? Durante lo que abordemos en taller de intervención inicial y taller de intervención intermedia durante este año de formación, ¿ya? Por lo tanto, algo elemental, ¿cierto? Entender que la psicología educacional es efectivamente un campo disciplinar de la formación psicológica, y si hay, o si existe esto, si ya lo estamos enmarcando desde esa óptica, ¿cierto? Entender también que hay otros campos disciplinares en psicología, ¿cierto? ¿Qué otros campos disciplinares tenemos en psicología, chicos? ¿Qué otros campos hay? Más oficiales, entre comillas. Clínica. Psicología clínica. ¿Qué más? Organizacional, psicología, criminología, psicología laboral, comunitaria, laboral, social, jurídica, que es la más cercana a la criminología. ¿Qué otra? Esas son las más clásicas, ¿cierto? De hecho, está asociado al deporte, ramos del ambiental. Ya. Que son más nuevas, el deporte ambiental. Tenemos la psicocomunitaria, laboral, psicología. La forense también. Social. Forense, sí. Que también es como una subárea de la psicología jurídica. Jurídica, sí. Bueno, hay unas que son más clásicas. ¿Cuál? Familiar. Ya, sí, puede ser, sí. ¿Qué otra que sea como más? ¿Familiar incluye la de pareja? ¿Deportiva? Sí, está la de deportiva.
Sí, la psicología deportiva sí. Alguien hacía una pregunta. La Sí, Catherine. disculpe, es que como hablaron los chicos, seguramente lo interrumpí, que quería saber si dentro de la familiar se incluía la de pareja. Es que la psicología familiar, por eso ahí titubeé un poco, porque la psicología familiar sí tiene que ver con este objeto que entre comillas sería como el sistema familiar. Pero lo que tradicionalmente ha ocurrido es que cuando uno aborda sistemas familiares lo hace desde la clínica. Entonces ahí el primer campo disciplinar más macro o el más Ah, hegemónico sería la psicología clínica. Y ustedes saben también, pues dentro de la psicología clínica hay, se diferencian los objetos de estudio, hay distintas escuelas, ¿cierto? Hay distintos enfoques epistemológicos, ¿ya? Entonces hay gente que se dedica a clínica solamente a adultos, desde un enfoque de la psicología en particular, y dentro de los adultos hace solo terapia de pareja, por ejemplo, ¿ya? Hay gente en clínica que se dedica a todo. Hay otros que se dedican solamente al área infantil, ¿cierto? Pero con enfoque familiar. Hay otros que se dedican efectivamente a la terapia familiar. Hay terapia de grupo, hay clínica de rango de carácter más asociado a patologías psiquiátricas en los hospitales, ¿ya? En todas las áreas ocurre un poco eso, en psicología educacional también. Uno además, chicos, ustedes tienen que ahí después cuando uno se acerca ya más al terreno laboral, eh, uno probablemente cuando uno está estudiando hay áreas que se refuerzan más, ¿cierto? Ustedes tienen, como en la mayoría de las carreras de psicología en Chile, por lo general algunas revisiones en la formación general de pregrado asociado como a estas áreas más hegemónicas, a la psicología clínica, psicología educacional, organizacional, laboral. Eh, y hay otras que son, como entre comillas, menos hegemónicas o más nuevas que no se abordan en la formación de pregrado en ninguna escuela, de hecho. Pero después, efectivamente, uno ve que hay gente que se dedica o que se abre paso a ámbitos que son súper novedosos, que son poco comunes, como la psicología del deporte, por ejemplo, ¿ya? Eh, ¿alguien va a comentar algo? Sí, disculpe, iba a levantar la mano, que me di cuenta que no la levanté, disculpe por eso. Y la psicología, la neuropsicología también es un ámbito que se está abordando en Chile, pues. De hecho, acá se encuentra el profe Boris y se encuentra la profe, no sé si es profe, pero sé que la Kiara, ella es neuropsicóloga también y se vino a Chile, pues. Entonces esa es una nueva área que está empezando a agarrar fuerza. Sí, ahí, o sea, la Kiara lo que hace fue un doctorado en neurociencia. Ahí hay distintas cosas que tienen que ver con esto que yo les comento. Bueno, cómo luego se limitan o se desdibujan los límites entre distintas áreas disciplinares, ¿ya? Por ejemplo, un psicólogo puede terminar haciendo un doctorado o un magíster en salud pública y trabajar, por ejemplo, en unidades, no necesariamente atendiendo pacientes, sino que haciendo gestión desde la salud pública. Alguien puede hacer un doctorado o magíster en neurociencia. La neurociencia además es multidisciplinar, ¿cierto? La neuropsicología además es un ámbito que se está trabajando hoy día desde la psicología educacional. Y ahí un poco uno dice, bueno, ¿cuál es el límite entre lo clínico y lo educativo? Tenemos como base algo que mencionaban ustedes al inicio, que claro, está súper como instaurado esta cosa de que, claro, si estoy trabajando en la óptica educacional, que también tiene además muchas otras subáreas, no hago psicoterapia clínica, porque para hacer psicoterapia clínica se requieren otras condiciones, ¿cierto? Para ejercer, entre comillas, la posibilidad de hacer psicoterapia a una persona, a un niño, a una familia, a una pareja. Pero lo educacional también se manejan elementos que tienen que ver con lo clínico. Ya, cuando hablamos de lo clínico transversal, tiene que ver, por ejemplo, cuando yo hago una evaluación, eso es una evaluación clínica, ¿ya? Donde tengo que poner en jaque habilidades que tienen que ver con el manejo clínico, cómo yo hago una evaluación, cómo utilizo el instrumento, cómo llevo eso a un informe, ¿ya? Y particularmente lo que tiene que ver con la bajada de la neurociencia cognitiva al terreno psicológico, está lo que es como la neuropsicología clínica, que uno puede hacerlo trabajando en una consulta particular, donde te abocas justamente a estudiar y a evaluar, a hacer procesos de evaluación clínica en personas que llegan consultando, en niños o adultos que llegan con algún tipo de lesión cerebral o que están con una afectación psiquiátrica y determinar cómo eso le ha afectado en su perfil neuropsicológico, ¿ya? Pero dentro de la psicología eso también emerge. Y hoy día, por ejemplo, lo que se hace con niños con necesidades educativas especiales está ligado justamente a todo el desarrollo
que se asienta inicialmente desde la psicología cognitiva, pero que hoy día, a propósito de la emergencia potente de la neurociencia cognitiva, está asociada más bien a lo que dice la Catherine, que es más bien el reconocimiento de la neuropsicología también como una subárea dentro de la psicología, ¿ya? Y, por ejemplo, todo ese conocimiento tiene que ver con lo que uno hace como psicólogo escolar dentro de la psicología educacional, que es el trabajo directamente con niños a nivel de estimulación cognitiva, ¿ya? De hecho, el WIS, que es el test de inteligencia, o el VICE, ¿ya? Que tienen todavía este constructo como clásico, ¿cierto? Y que además es súper cuestionado, que es como la inteligencia. Hoy día, más bien, a pesar de que lo incorporan en el nombre o lo mantienen en su nombre, esos son test neuropsicológicos, ¿ya? Son test considerados baterías neuropsicológicas, y lo que uno va haciendo con una batería Wechsler, ya sea el WIS o el VICE, es haciendo todo es un barrido, una exploración neuropsicológica respecto a las facultades cognitivas del sujeto que uno evalúa. Y eso es eminentemente clínico, ¿ya? Pero no es psicoterapia clínica, ¿ya? Por eso partí comentándole estos elementos, porque hay varias cosas que después, hay varias cosas que, entre comillas, hay que empezar como a distinguir y a diferenciar, ¿ya? ¿Qué cosas son comunes? ¿Qué cosas, dónde están los límites? Que tienen que ver un poco con estas dudas que surgen cuando los alumnos van a la práctica y después cuando empiezan a ejercer, ¿ya? Bueno, ahí, chicos, como ya lo he mencionado, hay áreas que son más hegemónicas, que por lo general son las que uno logra visualizar un poco en la formación general de pregrado, pero hay muchas otras áreas que hoy día la psicología ha ido ganando terreno. Ya, por ejemplo, hace un tiempo atrás era como impensado esto de la psicología del deporte. Lo mismo que pasó en la educación, ¿cierto? Décadas atrás era como raro, así como, ¿qué iba a hacer un psicólogo en una escuela? Si acá los niños vienen a aprender y el profesor es el amo y señor de lo que aprende o no aprende un niño. Ya luego eso cambió, ¿cierto? Se fue reestructurando, ¿sí? Es que habían dos manitos levantadas. Estaba la Michelle, creo, antes que yo, y no sé si le respondieron la duda. No, chicas, coméntenme. Yo prefiero que hablen hablemos. nomás. La Michelle no sé si tendrá la duda aún porque bajó la manito, pero estaba antes que yo. Sí, no sé, aquí estoy. Que Ya. no sabía si preguntar. Ya, pero era que no tengo muy claro la diferencia entre, si usted me podría dar la diferencia entre la psicología social y la comunitaria, porque ya estoy como confundida, no sé Ya, mucho. vamos a llegar allá. Vamos a hacer estas revisiones. Obviamente no nos vamos a focalizar clases enteras en eso, porque tenemos que irnos al callo, como se dice, ¿cierto? A lo que nos corresponde a nuestro objeto de estudio, pero hay un par de más de diapos que tienen que ver con eso, ¿ya? Mira, hay una diapo que viene con alguna especificación, pero lo comunitario está más ligado a el trabajo en comunidades. Pensemos un poco todo esto que tiene que ver con la investigación, acción participativa, ¿cierto? Es muy cercano quizás a este estereotipo que uno tenía como del antropólogo, ¿ya? Esta persona que se reconocía como un externo a una comunidad, llegaba a una comunidad desde una óptica casi como desde la humildad disciplinar, y emergían ciertas formas de intervención, ciertas formas de conocimiento, pero, entre comillas, validando todo el conocimiento popular y todo el esquema cotidiano que puede tener una comunidad. ¿Qué comunidad? Cualquier comunidad. ¿Ya? Un grupo indígena, una comunidad étnica, un barrio, un sector, una población, ¿ya? Por ejemplo, cuando uno trabaja en la lógica del Senda, ubican al Senda, sí, pues antes se llamaba CONACE, yo trabajé cuando se llamaba CONACE, ¿ya? Ellos tenían programas de acción desde la psicología comunitaria. Obviamente su objeto de intervención era prevenir el consumo de drogas y estupefacientes, ¿cierto? Asociado a los factores de riesgo que podían tener ciertos jóvenes en ciertas poblaciones. Y, por ejemplo, yo en un momento, ya como un año como de egresada, y instalaban equipos de gente, entre comillas, joven, en poblaciones, en las juntas de vecinos. Y ahí en el fondo uno tenía que un poco, en las horas de trabajo, convivir con la comunidad, con los niños que jugaban en la cancha de fútbol, se hacían visitas domiciliarias y se gestaban actividades de promoción de derechos, para fortalecer factores de protección, ¿cierto? Y emergían un poco desde la lógica, uno se instalaba en la comunidad a trabajar ahí. O sea, tus horas de trabajo eran ir a trabajar a la comunidad y validar un poco la cultura de esa comunidad, ¿ya?
Eso es un trabajo evidentemente desde la psicología comunitaria. La psicología social tiene una óptica un poco más holística, ¿ya? Un poco si uno hace el paralelo, lo comunitario está asociado más a como este estereotipo un poco de lo que hacían los antropólogos, y la psicología social un poco al estereotipo, a la cercanía de la sociología, en la función de que a lo mejor un psicólogo social, por ejemplo, puede estar en otra vereda, por ejemplo, levantando programas sociales, manejando macrodatos de una, por ejemplo, no de una comunidad, sino que de grandes grupos sociales, y poder decir, mira, ya acá está ocurriendo tal cosa, hay X variables a la base en esta sociedad, veamos cómo podemos solventar esta situación o levantar un programa de intervención, qué se necesitan, qué recursos, si queremos hacer cambios sociales a largo plazo, qué podemos hacer, ¿ya? Ahora, en la práctica, por lo general, como son áreas, entre comillas, comunes, se han unido, ¿ya? Y por lo general uno dice psicología sociocomunitaria, ¿ya? Es lo que pasa un poco en la psicología educacional con la psicología escolar, ¿ya? Por ejemplo, los alumnos que van a práctica, después me preguntan, profesora, ¿pero esto es psicología escolar o educacional? Bueno, el paraguas es psicología educacional, pero lo que estás haciendo concretamente tú hoy día más bien es de la psicología escolar, y dentro de la psicología escolar tú estás haciendo acciones más bien ligadas a la neuropsicología, porque estás evaluando niños con test neuropsicológico y vas a implementar un programa de intervención cognitiva desde lo neuropsicológico, ¿ya? Lo mismo que sucede en clínica, a lo mejor ya el paraguas es psicología clínica, pero después yo me hiperespecializo y trabajo, no sé, desde tal modelo solo en terapia de pareja, por ejemplo. ¿Ya? Y eso ha ocurrido con distintas áreas. Por ejemplo, si ustedes se van a lo laboral, también, ¿cierto? Lo laboral y lo organizacional tienen campos bien amplios y distintos, pero uno en la práctica, por lo general, por ejemplo, en las búsquedas de empleo, aparece así como se busca psicólogo organizacional o laboral como un concepto genérico, ¿ya? Y dentro de eso uno sabe que hay muchas áreas más específicas dentro de lo que se puede hacer como psicólogo laboral o psicólogo organizacional, ¿ya? Y otras áreas como psicología del deporte, que es más nueva aún. Había otra persona que Leticia me decía que estaba con la mano levantada para darle Yo espacio. venía Leticia, después ya. de la... Venía yo. Ya. Profe, Ponte. una duda. Pongamos, así como bien al hueso para que sea corta. Nosotros vemos que hay enfoque en psicología, áreas o campos disciplinarios en psicología. Usted como psicóloga educacional o psicóloga escolar tiene un marco teórico, así puede ser una psicóloga sistémica o humanista o psicoanalítica. ¿Cómo sería eso? Sí. Leticia, vamos para allá. Vamos, justamente lo que tenemos que ir revisando va a ir respondiendo tu pregunta, y eso es súper importante porque después incluso tiene implicancias en todo lo que van a hacer ustedes en la práctica, cómo levantan su proyecto de práctica, y ahí en el fondo uno entiende, claro, si bien uno sale titulada y el título de psicólogo te valida para ejercer en cualquiera de estas áreas en Chile, uno tiene que tener cierto bagaje teórico a la base, y por eso los profes ahí insistimos, bueno, hay que estudiar, hay que cosas que hay que necesariamente que leer, que hay que aprenderse efectivamente de memoria, etcétera, etcétera, que incluso tiene que ver con cosas epistemológicas de base de la psicología. Ya no sé, vamos a llegar para allá porque eso un poco es lo que te ayuda luego a delimitar, ¿ya? Mi marco de acción cuando me estoy moviendo desde un enfoque que tiene más evidencia o menos evidencia para intervenir, ¿cierto? Cuáles son los límites y cómo manejo estos aspectos de repente tan difusos entre un área y otra, ¿ya? Pero vamos a llegar allá específicamente, Leticia, se me ha ido tu nombre. Y los otros chicos, además, ¿sí? Lo otro es que cuando uno ejerce, cuando uno sale, asociado a esto que uno sale con el título general, uno cuando estudia en pregrado probablemente hay áreas que a uno le parezcan más atractivas, ¿cierto? Más interesante, o hay ciertas áreas más hegemónicas. La psicología clínica por lo general siempre ha tenido como mayor refuerzo, o hay ciertas carreras en Chile que han tomado como muy preponderante la formación más bien dentro de la psicología clínica. Pero no es solo eso, ¿cierto? Y cuando uno trabaja, también no es que uno tenga que casarse de manera inmediata con un área. Además, ustedes sabrán, la mayoría, cuando uno está recién egresado de cualquier carrera,
pocos tienen la opción como de elegir, ¿cierto? Yo voy a ir a trabajar allá, este trabajo que me van a pagar tal cantidad de plata, ¿cierto? Voy a trabajar solamente en las mañanas, solamente en las tardes, ¿cierto? Esas cosas uno cuando, a no ser que tengas muy buenas redes, muy buenos contactos, uno no elige eso, ¿cierto? Uno trabaja donde hay pega nomás para el principio, ¿cierto? Después uno termina especializándose, ve qué área más le gusta, o incluso muchos hemos tenido la experiencia de trabajar en más de una área, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes me preguntan, yo cuando egresé hace ya muchos años, por ejemplo, trabajé en el área educacional inicialmente en un departamento de educación, ¿ya? En los proyectos PIE. Pero paralelamente, como estaba, me había trasladado además de ciudad, ¿ya? Todas esas cosas que ustedes saben que después uno hace y uno dice, bueno, es trabajo. Si ustedes piensan que cuando uno después trabaja se va a librar como de estas cosas de que estoy sobrecolapsado, bueno, cuando uno trabaja es peor, chicos. Ya la vida no mejora. Yo no sé si eso sea muy negativo en entender de un poco casi cuestionarnos un poco el estilo de vida que llevamos en las sociedades occidentales. Pero la vida no cambia mucho. Uno tiene, y se los cuento porque cuando yo estudiaba, en mi rol de alumno en ese periodo, ¿cierto? Con mis compañeros, teníamos la misma, en el fondo, la misma posición que tienen ustedes ahora y que por eso se entiende, ¿cierto? Entonces, uno demanda, porque obviamente uno desde su vereda demanda lo que corresponde desde sus zapatos, y eso está bien. Pero entonces uno como que teníamos esta idea de que cuando uno terminara la carrera, pues estaba muy sobrepasado, sobre todo los años finales, ¿cierto? Muchas pruebas, exámenes, bla, 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 casi como que uno no respiraba, no tenía tiempo para vivir. Uno tenía la idea así como, ya cuando termine la carrera y empiece a trabajar, además voy a tener plata, ¿cierto? Voy a estar trabajando. Voy a tener tiempo para hacer ese hobby que dejé de hacer como en el segundo año de carrera porque no me daba tiempo, ¿cierto? Ahora que tengo plata y voy a trabajar, voy a ser un poco menos el dueño de mi destino. Bueno, no quiero que caigan como en un nihilismo ni en un estado depresivo, pero la cosa, ustedes saben, la medida que uno más adquiere responsabilidad y la medida que uno más crece, el sistema es súper duro y es súper perverso. El campo laboral es, sobre todo en psicología, que hay muchos psicólogos. Ustedes saben que cada vez, que tiene además que ver con todas estas cosas que impactan el sistema educativo, cuando emergieron en la constitución del periodo de la dictadura, se permitió mercantilizar la educación. Eso hizo que aparecieran y proliferaran muchas escuelas privadas y muchas universidades privadas. Y una de las carreras que era más económicamente implementarla eran carreras como las nuestras. Eso hace que hoy día existan muchos profesionales psicólogos, ¿ya? Por lo menos esto, tal como lo hemos ido viendo, se ha ido diversificando la labor, por lo tanto, todavía, entre comillas, seguimos teniendo campo para ejercer, ¿ya? Pero el tema laboral está súper complicado, ¿ya? El que no, en el fondo, el que no se sube arriba de la carreta y un poco, incluso uno se cuestiona, realmente dice, bueno, ¿cómo transgredo y transo esto de que estoy muchas horas trabajando, más de las horas que me dice mi contrato, ¿ya? Y pucha, tengo un hijo, ¿cierto? Tengo un hijo, o quiero tener hijos, quiero formar familia, quiero tener tiempo los fines de semana para descansar, y a veces desde cualquier campo laboral, en sociedades como las nuestras, eso no se da, ¿cierto? Uno, entre comillas, tranza muchas veces espacios de libertad personal por mantener un trabajo o por seguir proyectando tu carrera profesional. Ahora, esas disposiciones son tremendamente personales. Hay gente que dice, no, sabes que mira, yo está bien, a mí me gusta mi disciplina, me encantaría seguir desarrollándome y ser el mejor o seguir estudiando, pero no voy a transar, o sea, no voy a transarlo por dinero o con lo que estoy en este momento estoy bien, o tengo un hijo, tengo otras prioridades. Y hay otra gente que toma otras opciones también, ciertos trabajos que son hiperdemandantes, donde si uno cree que la universidad está colapsado, olvídate, el trabajo te consume 24/7, ¿ya? Entonces, bueno, es amplio ese margen de posibilidades, pero la vida laboral es compleja, es dura y muchas veces, y es más dura que la época universitaria. O sea, a mí me encantaría, de hecho, siempre he deseado, si en algún momento me lo permite, si está dentro de mis posibilidades, volver a estudiar otra carrera y disfrutarla un poco con la mentalidad que tengo ahora, ya siendo más vieja en el fondo. Pero es totalmente distinto. Cuando tú
lo más complejo que ocurre cuando tú no rindes en época universitaria es que te sacas una mala nota, lo más te echas un ramo, y uno en ese momento lo ve como súper así como, ¡ah, terrible! Pero en realidad después uno lo mira con perspectiva, ¿cierto? Y dice, en realidad da lo mismo, un año. Imagínense, ahora hemos estado 2 años en pandemia, hay niños que nunca han ido al colegio, niños de 7 años que tenían que haber entrado primero básico, y han estado estos 2 años de su vida en pandemia. Entonces uno lo mira en perspectiva y en realidad, mira, de verdad, ojalá hubiese estado más años en la universidad, hubiese aprovechado esa libertad, entre comillas, que te daba ese periodo de vida, ¿ya? Porque el campo laboral es más perverso en ese sentido. Ya si tú cometes de repente un error en el ámbito laboral, ya asumes con todas las de la ley, por decirlo de algún modo, ¿ya? Si no rindes, te echan, y hay 30 psicólogos más que están esperando tu puesto, ¿ya? Se los comento no para que se depriman, sino que para ir acercándonos un poco en este periodo que ustedes igual están a puertas un poco de salir también a esta jungla que tiene que ver con el mercado laboral, ¿ya? Y uno ahí, volviendo a la idea, y yo creo que ahí ya hacemos una pausa, chicos, si ya hemos estado harto rato. Tampoco es que uno solo se enmarque en un área, ¿ya? Yo, como les comentaba, trabajé, por ejemplo, en educación paralelamente, porque me permitía el tiempo, y en ese momento también estaba llena de energía, ¿cierto? Bueno, trabajaba quizás las mismas cantidades o ahora incluso trabajo más, pero trabajaba paralelamente en un programa del CONACE, que era un programa desde la psicología comunitaria, como lo que comentaba recién, y en el DAEM, en el Departamento de Educación, desde la psicología escolar, desde los proyectos de integración, ¿ya? Luego duré trabajando en eso, y además a veces hacía pituto en una consultora que hacía temas de psicología laboral, que aplicaban test y hacían selección de personal. Entonces, a veces uno igual tiene esta óptica. Muchos compañeros míos decían, ya me voy a ir a la psicología laboral, que sobre todo en el norte, por el tema de las mineras, ganan alta plata, ¿ya? Entonces, ya, así como veamos qué pasa en psicología laboral, y después me aburrí y decía, no, yo no sirvo, y además es súper complejo aplicar test y definirla a otra persona que de repente necesita el empleo, ¿cierto? Tienes 3 postulantes o más postulantes, gente que ha estado cesante, por ejemplo, y decir, ya, con un test en el fondo, decidir si la persona o cuál de todos estos postulantes es el más apto para este cargo. Y ahí, por ejemplo, capté que no me tincaba lo laboral organizacional, a pesar de que habían compañeros que, así como, no, hay que meterse en esa área porque se gana mucha plata en el norte. Yo dije, no, esto no es lo mío. Y la psicología educacional entré porque en ese momento salió ese trabajo, tampoco era algo que yo había visualizado, ¿ya? Yo de hecho quise hice la práctica en un consultorio en psicología clínica, y de ahí fui un poco viendo qué opciones salían. Pasaron como 2 años, y yo dije, ya, yo tengo, además me había cambiado de ciudad, dije, ya tengo que estudiar. O sea, si quiero especializarme y quiero mejorar mis condiciones laborales, y además me gustaba mucho estudiar, me iba muy bien en la universidad, dije, ya, tengo que rápidamente hacer un magíster, y de ahí empiezo a buscar empleo en otras partes, me cambio, vuelvo a mi ciudad, La Serena, y ahí trabajaba paralelamente media jornada en el DAEM a través de la ley CEP, ya, para la Corporación de La Serena, y entré media jornada a un centro de psiquiatría, ya en un hospital, en un centro de psiquiatría comunitaria que dependía de Polipsiquiatría de Coquimbo, y paralelamente los fines de semana estaba haciendo el magíster. Así que yo tenía la posibilidad, ¿cierto? Estaba joven, llena de energía, no tenía hijos, mi familia todavía me apoyaba, entonces, entre comillas, tuve la opción de hacer eso rápido, ¿ya? Pero que en el fondo uno se la juega, y ahí uno dice, bueno, si antes tenía la opción por lo menos de carretear los fines de semana con mi amigo, había fines de semana que olvídense, así como yo, lo único que quería era que llegara el sábado para dormir, y dormir ojalá muchas horas, ni siquiera te dan ganas de carretear. Entonces estaba, entre comillas, con 2 trabajos, empezando nuevamente a estudiar, y trabajé por muchos años paralelamente en educación y en el área de psiquiatría, ni siquiera psicología clínica, ni siquiera era haciendo terapia a familias o a personas que llegaban así como con dudas existenciales, sino que era pacientes psiquiátricos graves, complejos, ¿ya? Y ahí aprendí muchísimo, estuve alrededor de 5 o 6 años hasta que yo dije, no, lo clínico, además en el área psiquiátrica, es muy potente, es muy interesante, pero no es lo que yo me quiero dedicar el resto de mi vida. No aguanto estar más años en un sistema que es terriblemente perverso, o sea, desde lo económico,
donde de repente no habían muchos resguardos, los pacientes psiquiátricos se descompensaban y atacaban, así con armas. Nosotros teníamos personas que se descompensaban y había que llamar a carabineros, que había que, en el fondo, un poco desde la lógica de personas que están con una alteración psiquiátrica compleja, ¿ya? Personas con esquizofrenia. Y además, esos dispositivos, ustedes saben que las patologías de salud en general, no solamente las mentales, se exacerban, hay mayor prevalencia en sectores poblacionales donde hay muchos factores de riesgo. Entonces se suma la patología psiquiátrica de base, la violencia intrafamiliar, el consumo de droga, la adicción, la violencia barrial, el microtráfico. Entonces el perfil de paciente era súper complejo. Llegaban personas con intentos suicidas, sangrando. De hecho, nosotros atendíamos casos emblemáticos, casos que salían en las noticias, gente que por ejemplo, en un momento había personas, teníamos pacientes, ¿no? Yo tenía pacientes que, por ejemplo, la pareja, el esposo de una de mis pacientes, de muchos casos que eran casos icónicos en la cuarta región, que esos que después uno ve en la televisión, tenían cadáveres enterrados en el patio, ¿ya? Y en un momento eso fue, obviamente, uno aprende muchísimo, es muy atractivo, pero yo dije en un momento, no, ya yo estoy quemada con esto, yo quería hacer cosas que en el fondo nutrieran como más mi intelecto, y ahí me empecé a motivar un poco por entrar a la parte más académica, quería hacer investigaciones, explorar, etcétera, etcétera. Y empiezo, entre comillas, de a poco como a desligarme del área más psiquiátrica. De hecho, pido que me cambien en algún momento y digo, ya, quiero descansar un poco de los pacientes psiquiátricos y quiero irme a otra unidad que era VIH, que además era súper potente, que eran no pacientes con alguna alteración psiquiátrica, sino que estaban en condición de VIH-Sida, ¿ya? Y pido que me cambien y paralelamente siempre seguir trabajando también en escuelas, haciendo procesos de evaluación, intervención. Había terminado ya el magíster, había empezado a hacer clases también en algunos institutos y universidades de La Serena. En algún momento se abren todas estas opciones de seguir haciendo carrera académica. O sea, ahí ya dejo como la parte clínica, psiquiátrica y lo educacional y empiezo ya a desarrollar la docencia universitaria, que es un poco lo que he estado ya hace como 6, 7 años de lleno. Ahora, uno sigue trabajando, entre comillas, haciendo link con esas áreas que desde lo mío, por ejemplo, siempre fue lo educacional y lo clínico, pero no lo clínico haciendo terapia en contextos como más familiares o de pareja, sino que lo clínico desde el paciente psiquiátrico. Y ahí también hay cosas que se aunan, porque, por ejemplo, ustedes saben que lo que se hace, por ejemplo, hoy día, los niños que ingresan en psicología escolar a los proyectos de integración son niños que tienen diagnósticos de trastornos del neurodesarrollo, ¿ya? Autismo, que en algunos casos luego presentan también enfermedades neuropsiquiátricas. Entonces, todo lo que uno va, entre comillas, aprendiendo, después aúna ciertas líneas de abordaje, ¿ya? Y obviamente hay otras áreas que nunca volví a ejercer, o sea, que nunca me metí, nunca volví a ejercer y que ojalá también nunca tenga que ejercer porque no son de mi interés, ¿cierto? Lo social, propiamente tal, lo jurídico, lo laboral, que yo les contaba ahí, que en un momento dije, no, esto no es para mí, ¿cierto? Así que un poco las trayectorias laborales, chicos, cuando uno egresa, tienen como toda esta, uno de repente piensa, tiene algo muy en mente cuando es alumno, ¿cierto? Cuando está egresando, no, yo quiero trabajar en eso, y de repente las trayectorias personales te llevan a lugares insospechados y a tomar ópticas o áreas de trabajo, campos disciplinares que uno en su momento no imagina, ¿ya? Bien, chicos. Hemos estado ya harto rato entre las preguntas iniciales, la discusión y esta parte más introductoria. Descansemos un ratito. Son más o menos las 11:30, yo tengo las 11:25. Demos media hora de receso. Vamos a seguir avanzando, tal como esta diapo que quedé acá. Ahí ustedes un poco pueden ir distinguiendo, ¿cierto? Entre comillas, la definición, el rol del psicólogo, cómo se va, entre comillas, mediando o transformando dependiendo de cuál sea el área que está ejerciendo
el objeto de estudio asociado a estas grandes áreas disciplinares, ¿cierto? Las áreas más hegemónicas, el objetivo de intervención y algunos paradigmas, enfoques epistemológicos asociados luego al trabajo específico, ¿cierto? Un poco lo que preguntaba Leticia recién. Bueno, cómo se desprenden las grandes escuelas de psicología o los grandes paradigmas epistemológicos, incluso las ciencias sociales, cómo luego bajan al terreno concreto en cada una de estas áreas. Bueno, sí, efectivamente eso es así, lo vamos a focalizar obviamente en lo que es la psicología educacional, porque es lo que vamos a abordar en esta sección de esta asignatura, ¿ya? Pero si uno tuviese como esta ruta orientadora, podría en el fondo entender cómo se van delimitando incluso dentro de la psicología, que todos tenemos el mismo título, el mismo paraguas, ¿cierto? Se pueden ir desdibujando, ¿cierto? Realimentando elementos que tienen que ver con el rol de psicólogo, el objeto de estudio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Así que vamos a quedar ahí. Dígame. Quería hacer una pregunta así muy rapidita. Por ejemplo, en la psicología de la educación, yo he visto que hay colegios, instituciones que tienen como dos funcionarios. Uno que se encarga como de la parte clínica del colegio para atender a los alumnos, todo este tema, y el educacional propiamente, que es como las competencias que usted nos va a enseñar. En ese caso, por ejemplo, uno cuando salga de la universidad, uno pudiera como enrolarse en cualquiera de esos dos o necesariamente habría que especializar para entrar en alguno de esos. No. Tú cuando te titules, cuando tengas el cartón de psicóloga, en Chile al menos puedes trabajar en cualquier área, ¿ya? Lo que ocurre es que como la formación en pregrado en todas las carreras, porque además cada uno, si ustedes se fijan, cada uno son campos inmensos de hecho, hay países que solamente forman en psicólogos clínicos o solo como psicólogo educacional. En Estados Unidos está más bien esa lógica. Con el título de psicólogo, ustedes el día de mañana cuando egresen pueden trabajar en cualquier área. ¿Ya? El tema es que, claro, como la formación en pregrado es tan general y es tanta la información que uno es imposible verla en 5 años, necesariamente uno después tiene que especializarse, ¿cierto? O terminas aprendiendo o especializándote en el propio ejercicio de un área, ¿ya? Porque muchas veces en las distintas áreas laborales, cada cierto tiempo hay recursos para capacitarte. Entonces capacitan, si estás en un dispositivo de salud, cada cierto tiempo te van capacitando en temas de salud. Si estás en un centro de psiquiatría, hay recursos en las áreas de salud pública que cada cierto tiempo van capacitando a los profesionales, a todos, ¿cierto? A todos los miembros del equipo, desde psicólogos que trabajan, asistentes sociales, médicos, los van capacitando en las áreas. En psicología educacional lo mismo. Ya no sé, a veces uno solo por ingresar a una determinada área, en el ejercicio del rol se termina especializando. ¿Y qué es lo deseable también? Luego poder tomar algún tipo de formación o seguir leyendo, porque hay muchas cosas que obviamente uno no sabe cuando ingresa. Entonces ahí se cometen muchos errores también cuando uno va a áreas que son muy específicas y no tienes como todo el bagaje. Entonces ahí o pedir apoyo o autoestudiar o tomar algún tipo de curso, capacitación, etc. Pero puedes trabajar en cualquier área, Ángela. Además hay un tema, chicos, que si bien esto uno, como yo lo menciono, en el ejercicio de la profesión o formándose en procesos de formación continua como cursos, diplomados, magíster, uno efectivamente, entre comillas, como que se especializa, aún así, por ejemplo, yo, que es cierto que nunca he trabajado en psicología laboral, o lo que trabajé fue hace muchos años y nunca más me especialicé, yo podría, si alguien me acepta, igual ir a trabajar como psicóloga laboral. No tendría idea qué hacer, pero podría, ¿ya? Porque en Chile, la única carrera, la única profesión donde legalmente está estipulado la especialidad es otra carrera. ¿Qué carrera es? Por la implicancia además que tiene esa carrera. ¿Qué carrera es? Medicina. Medicina. Entonces, un médico o es médico general y ejerce como médico general con ese nivel de expertise, o hace una especialización que está, entre comillas, acreditada, y si un médico es cardiólogo, ¿cierto? No puede ir el día de mañana y decir, ya ahora yo voy a ser de cirujano plástico, ¿ya? Uno sabe que en la práctica la gente igual comete irregularidades, ¿cierto? Por eso de hecho hay gente que ni siquiera tiene los títulos y ejerce ciertas profesiones. Pero en el marco legal,
la única profesión en Chile donde es reconocida legalmente la especialidad es medicina. Por lo tanto, si alguien se especializa, hace, no sé, el internado o una especialización en cardiología, ese médico efectivamente va a trabajar en eso. No va a poder cambiarse ni a cirujano plástico, ni a traumatólogo, ¿ya? En nuestras áreas, en las otras carreras, uno se especializa porque es el deber ser, porque uno no podría estar trabajando sin saber nada, o por, como yo lo menciono, porque en el mismo ejercicio tú te terminas especializando, ¿ya? Pero alguien podría decir, ya, hoy día yo quiero, no sé, he trabajado toda la vida en psicología jurídica y ahora resulta que me despidieron, ¿cierto? No sé, algo pasó, perdí el trabajo y ahora encontré pegada en un colegio. No sabe, no tiene idea qué hacer en un colegio, pero está trabajando en un colegio. Si el empleador acepta, podrá trabajar porque el título es genérico, es psicólogo, ¿ya? Y solamente para terminar lo que preguntabas, Ángela, que también lo vamos a ir describiendo, los psicólogos que trabajan en escuela, todos son psicólogos educacionales, ¿ya? Y hay dentro de ese campo que es psicología educacional, hay algunos psicólogos que se dedican a hacer consejería, no hacen clínica, ¿ya? Hay gente que se dedica a hacer terapia en la escuela o le piden las escuelas que hagan psicoterapia y ahí uno cacha que, o sabe, perdón, que es porque la gente, el director de la escuela, por ejemplo, no tiene estas distinciones, no sabe que un psicólogo no puede hacer psicoterapia en una escuela, ¿ya? Ahora, no se hace psicoterapia clínica, no se hacen procesos terapéuticos, ¿ya? O psicoterapéuticos, ¿ya? Como lo haría yo en una consulta clínica particular o desde un consultorio, por ejemplo, de salud. Pero sí se hace counseling, que es la consejería, y ahí es donde uno puede tomar casos individuales de chicos en la escuela y puede hacer sesiones de consejería, ¿ya? Que es otro ámbito de ejercicio dentro de la psicología educacional, ¿ya? Y luego hay otras áreas que están delimitadas un poco por las normativas ministeriales, que son las que vamos a ir revisando, ¿ya? Ya, chicos, Ya, profe, son las gracias. 11:30, hagamos un receso de 30 minutos y de ahí retomamos y seguimos avanzando un poco con esta primera clase, ¿ya? Profe, disculpe, Dígame. para no interrumpir el break, a la vuelta le puedo hacer una preguntita, que no quiero interrumpir el break. Sí, por supuesto. Ya, que para que quede pendiente, por favor. Es Ya. cortita. Muchas gracias. Sí, no, ahí me la haces. Estoy sacando acá.